La presión intracraneal sin duda es un parámetro importante para monitorizar en el paciente neurocrítico y el día de hoy vamos a dar un tema en una diapositiva. Es muy importante que nosotros sepamos calcular este parámetro para mantenerla monitorizada, número uno, y dos, para inferir cuánto tiene de presión de perfusión cerebral mi paciente. Así que, pues ya estamos completamente en vivo. Vamos a entrar al tema de presión intracraneal. Vamos a darle la vuelta un poquito a las cosas. Recuerden que la presión intracraneal es importante para determinar qué paciente tiene un aumento de la misma y por lo tanto una situación de hipertensión intracraneal. ¿Cómo se define hipertensión intracraneal? Aquel paciente que presenta una hipertensión intracraneal, una presión intracraneal, mejor dicho, más de 20 milímetros de mercurio persistentemente por más de 5 minutos. Es decir, pues podemos tener elevaciones transitorias de la presión intracraneal por esfuerzos, valsalvas, dolor, etcétera. Pero cuando por una situación aguda, una lesión cerebral aguda, ya sea traumática o clínica, entonces se considerará hipertensión intracraneal. ¿Qué situaciones traumáticas? Un hematoma epidural, un hematoma subdural asociado a traumatismo craneoencefálico, contusiones cerebrales, hemorragias subaracnoideas, etc. ¿Qué situaciones clínicas? Evento vascular cerebral isquémico, evento cerebral eh, hemorrágico, hemorragias subaracnoideas espontáneas por malformaciones arteriovenosas, por a lo mejor algunos aneurismas, etcétera. Entonces, las dos situaciones nos puede causar un aumento en la presión intracraneal. Recuerden la doctrina o teoría de Monro-Kelly, contenido y continente. El contenido está dado por tejido cerebral, sangre arterial y venosa y líquido cefalorraquídeo. Y el continente es por la bóveda craneal, con una muy poca capacidad de distenderse o de compliance. Por lo tanto, al aumento de uno de los componentes de los contenidos, aumentará la presión intracraneal. Y eso es lo que vamos a darle una importancia el día de hoy. La presión intracraneal es sumamente importante para nosotros inferir cuánto tiene de presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral es PAM, presión arterial media, que ya tengo un video y una cápsula de una diapositiva y un tema previamente descrito. PAM, presión arterial media, menos presión intracraneal. Y la meta de presión de perfusión cerebral es que mi paciente tenga 60 a 80. Está muy bien tener 70 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto? Que para que mi paciente tenga una buena perfusión cerebral, una buena llegada de sangre a las células neuronales, al tejido cerebral y que no tenga una lesión secundaria pues acelerada, que tenga una necrosis, entonces debemos garantizar esa meta. Se ha demostrado que menos de 60 es mucha isquemia, menos de 50 es algo catastrófico y más de 80 no hay ningún beneficio. Por lo tanto, en situaciones de hipertensión intracraneal se recomienda mantener esta presión de perfusión cerebral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tenemos presión intracraneal elevada, lo primero que hay que hacer es mantener unas medidas de neuroprotección general, una secuencia de intubación rápida, con adecuada sedación, con adecuada analgesia, el control de la fiebre, control de electrolitos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es el cuidado neurocrítico, la cabecera a 30 grados, nada que comprima las venas del cuello, todo lo que conlleva esto. Y entonces, garantizar una buena presión arterial para que traduzca una buena presión de perfusión cerebral, en lo que trabajamos con la presión intracraneal en su disminución, con las medidas clínicas y sobre todo con las medidas quirúrgicas, ¿va? Entonces, ustedes se podrán estar preguntando, pues, ¿cómo es que yo voy a sacar la presión intracraneal?
El estándar de oro, no lo digo yo, lo dice la evidencia, es un catéter de presión intracraneal, ya sea parenquimatoso, que sirve para medición, o intraventricular. Hay algunas otras variantes, estas son las dos principales, o intraventricular, que sirve para medición de la presión intracraneal, pero también sirve para drenar líquido cefalorraquídeo, y si recordamos la doctrina de Monro-Kelly, eso bajará transitoriamente la presión intracraneal. Así que esa es la opción como estándar de oro. Sin embargo, en la práctica clínica a veces esto no es posible y por lo tanto nosotros tenemos algunas otras formas de inferir o de estimar la presión intracraneal. Y ustedes podrán decir, pues esto, ¿qué es importante medirla? Fíjense bien, dicen que lo que no se mide, pues difícilmente se le da un seguimiento. Hay un estudio, que aquí se lo voy a poner en la parte de abajo, en donde se demostró que aquellos pacientes que recibían una medición continua de la presión intracraneal tenían menos mortalidad. ¿Por qué? Porque se hacían intervenciones más rápidas. Y ustedes imagínense a un paciente neurocrítico que no se mida la presión intracraneal. Asúmanlo como si tuvieran un paciente con choque que no se le mida la presión arterial media. ¿Ustedes creen que eso sea factible? Es decir, que haya un paciente con un trauma cerrado de abdomen y datos de hemorragia interna y que enfermería digan, oiga, doc, le voy a checar la presión. No, 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 así. Yo nada más por fuera voy a estar viendo la piel, voy a estar viendo ahí la pura frecuencia cardíaca y con eso es suficiente para mí. Es inconcebible. Bueno, también es inconcebible que tengamos un paciente neurocrítico como lo describí al inicio de esta plática y que no le midamos o al menos estimemos la presión intracraneal. Para eso, en la actualidad, hay una forma que es la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico. Esto se hacía anteriormente con una tomografía, pero obviamente pues eso es demasiado estático. Algo más dinámico es la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico con un ultrasonido ocular, de preferencia lineal y de un índice térmico bajo. Se mide este diámetro, aquí está la medición y aquí estamos viendo cuánto sale. Aquí hay de importancia determinar que cuando está menos de 5, no hay presión intracraneal elevada, es decir, no hay este síndrome de hipertensión intracraneal, menos de 5 milímetros. Si es más de 5, ya comienza a haber un incremento de la presión intracraneal y está determinado que arriba de 5.6, algunos marcan 5.4, otros marcan 5.6, arriba de esto ya hay una hipertensión intracraneal, más de 20 o 22 milímetros de mercurio. Pero también hay una estimación para no solamente que sea cualitativo, sino también para que sea cuantitativa la presión intracraneal. La fórmula basada en este artículo es 5.69 por el diámetro de la vaina del nervio óptico en milímetros menos 8.23. En este ejemplo, tiene una medición de 6.04, ya tiene hipertensión intracraneal. Ahora, ¿cuánto? Aquí hacemos la fórmula, 5.69 por 6.04 nos da 27.312 menos 8.23. Entonces nos da una presión intracraneal de 26.13 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuánto quisiera yo tener? Fíjense bien, ¿cuánto quisiera yo tener de presión de perfusión cerebral? Vamos a suponer que 70, ¿vale? Voy a usar una calculadora en estos momentos para que sea pues un poquito más fácil hacerlo. Entonces, ya vimos que nuestro paciente tiene 26 de, ahí está, 26 de presión intracraneal. Ahora, lo voy a poner para acá para abajo. 26. Si yo le quiero dar 70 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral, nos da una PAM necesaria de 96 milímetros de mercurio. Es decir, yo a mi paciente no lo quiero
con 65 milímetros de mercurio, al menos como está en todas las situaciones para perfundir los órganos. Para perfundir cerebro en este paciente con hipertensión intracraneal, necesito 96 de PAM. Y vamos a suponer que nosotros tenemos ahora a este paciente. Vean ustedes, tiene una frecuencia cardíaca de 70, tiene una presión arterial de 160, una saturación de 97%, una frecuencia respiratoria de 16 y una temperatura de 37. Lo tenemos bajo ventilador mecánico. Aquí está, un buen volumen tidal, una buena frecuencia respiratoria para mantener un buen CO2, para mantener una buena saturación de oxígeno, un PIB adecuado para que no tenga telectasias, etcétera, etcétera, etcétera. Ese paciente, imagínenselo así, intubado, sedado, con la cabecera a 30 grados, buena analgesia, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva esto. Entonces, ahí está. Pero ahorita tenemos la necesidad de llevar a 96 de PAM para que tenga una buena perfusión cerebral y lo tenemos con 160. 160 hay que sacarle la presión arterial media. Ustedes sáquenla, ustedes vayan sacando la presión arterial media, 2 veces la diastólica, más una vez la sistólica entre 3. Entonces ahí sería 120, 120 más 100, o sea, 2 veces la diastólica más una vez la sistólica entre 3. Fíjense bien, tenemos una PAM en este paciente de 73 milímetros de mercurio, pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero tener es 96. Entonces, ¿qué harían ustedes para mejorarle la presión arterial a esta paciente? ¿Qué le harían? Ustedes pónganme en los comentarios. Y bueno, muy bien los que están comentando ahí la PAM que salió con 160. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Muy bien también todos los que están comentando. Muy bien también los que están opinando qué intervención le harían. Y no sería líquidos. Muy bien, Julis Moreira, sería vasopresor. Líquidos no. Sí. Y el PIB no se lo voy a bajar. Acuérdense que la interacción cerebro-pulmonar es cuando hay un PIB de 14 o más para que disminuya el retorno venoso y aumente la presión intracraneal. Así que, bueno, por ahí ya algunas otras cuestiones yo sé que les pueden fallar, pero ahorita vamos a hacer lo más básico. Ya después veamos, o vayan al canal de YouTube, Entrenamiento en Áreas Críticas, donde hay mucho más contenido. Y si estás aquí, pues regálame una manita arriba, suscríbete si no estás suscrito, y pues síguenme en Instagram como Eder-Samarro. Y efectivamente, para subir la presión arterial, si ya tiene euvolemia mi paciente, necesitaríamos un vasopresor. Y más porque a veces se vasodilatan un poquito por los sedantes y analgésicos opioides que se le maneja. Pues vamos a suponer que este paciente, yo le pongo vasopresor tipo norepinefrina, ¿vale? Ahí sí lo iniciamos hipotéticamente, o sea, 0.1 microgramos kilo minuto, por decirlo alguna dosis, y comenzamos a ver cuánto te la presión. A lo mejor este paciente con el vasopresor le sube a 130 sobre 70. Vamos a ver ahorita. Y le volvemos a sacar la PAM. ¿Va? Ok. Vamos a ver ahí la presión. ¿Cómo sale? 130/70. Entonces, vamos a volver a sacar la PAM. 130/70. 70 por 2 más 130 entre 3. Tenemos 90 de presión arterial media. ¿Cuánto queremos? Queremos una PAM, si mal no recuerdo, de 96. Entonces nos falta un poquito más. Volvemos a lo mejor ajustar el vasopresor. Podemos subirle un poco y a lo mejor después nos va a dar una presión arterial de 135 sobre 75. Ahí estamos, digamos, ajustando y revaluando continuamente. Con 135/75 vamos a volver a sacarle su PAM. 75 por 2 más 135 entre 3. Y ya, tenemos una PAM de 95 milímetros de mercurio. Entonces, mi paciente en estos momentos con esta PAM y con esa presión intracraneal que le inferimos previamente, se los voy a poner acá, que le inferimos previamente con el ultrasonido,
estamos logrando una presión de perfusión cerebral alrededor de 70 milímetros de mercurio. Y de esa forma estamos garantizando que una lesión secundaria o terciaria se esté limitando, aparte de todos los cuidados neurocríticos, y aparte, a lo mejor es un paciente con un hematoma epidural por un traumatismo craneoencefálico y tenemos que entrar a un drenaje quirúrgico. Bueno, tiene que entrar en este caso el neurocirujano. De esta forma sencilla es como se le da una importancia clínica a la presión intracraneal para entonces sacar y calcular la presión de perfusión cerebral y entonces estar reajustando continuamente nuestras intervenciones clínicas, terapéuticas, para que el paciente tenga un beneficio. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Déjenme una manita arriba. Síganme en Instagram como eder-zamarrón. También síganme en TikTok y en Facebook como Dr. Zamarrón con Z. Y pues en la casa de todas mis redes sociales, donde ahí junto todo mi contenido académico acerca de emergencias y cuidados críticos, en YouTube como entrenamiento en áreas críticas. Muchas gracias. Espero que este tipo de videos, que son prácticamente una diapositiva, una clase, les esté encantando, les esté excitando, les esté apasionando y cada vez más quieran ustedes manejar pacientes críticos y poder ayudarlos. Nos vemos en la próxima. Chao.